Bienvenidos, distinguidos estudiantes. Seguimos pues navegando en este mar de la epidemiología de las enfermedades transmisibles y vemos entonces en esta ocasión la unidad número 2, estrategias de prevención en enfermedades transmisibles. Ya vimos específicamente, ya hemos visto todo lo que es el concepto, los fundamentos de epidemiología y vamos a ver entonces ahora de qué manera creamos estrategias nosotros de prevención. Recordar que la base de salud pública es específicamente prevenir las enfermedades. Y es justamente en este mundo, en esta unidad que vamos a ver específicamente las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, infecciones que no tienen por qué ocurrir, infecciones que cuando ocurren deberíamos nosotros tenerlas diagnosticadas de la mano. ¿Por qué? Porque son específicamente aquellas infecciones que han ocurrido en ese ambiente sanitario en donde el paciente lo que va a buscar salud y en algunas ocasiones, dependiendo de diferentes factores, puede que ocurran más bien entonces la presencia de otras infecciones con las que el paciente en este caso no había llegado. Así que es importante nosotros conocer estas infecciones asociadas a las asistencias sanitarias. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a cada una de ellas. ¿Y de qué manera, jóvenes? ¿De qué manera? Necesitamos unir esfuerzos para que conozcamos entonces y vamos a ver nosotros estrategias de precauciones estándares. Esa precaución que va a ir a la mano de esa precaución de contacto, esa precaución frente a transmisión por gotas, esa precaución frente a transmisión por el aire. Llegando específicamente entonces a esa precaución estándar que se aplica a todos los pacientes hospitalizados y que se enfatizan que es importante esa higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, ese uso de guantes. Vamos a ver específicamente todos esos cuidados que tenemos que tener nosotros presentes a la hora de que de estar con un paciente, de entrevistar a un paciente y más aún de manipular un paciente. ¿Por qué? Porque también vamos a entrar nosotros a ver algo muy profundo de cuáles son las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria, específicamente en qué aparatos y sistemas. Así que vamos a ir viendo eso. Y algo muy importante, vamos a ver esos costos hospitalarios, cómo incide esas infecciones asociadas en costos hospitalarios, en morbilidad y muy importante en la mortalidad. ¿Cuánto cuesta una muerte por una infección asociada a esa atención sanitaria? Muy importante. Vamos a hacer énfasis durante toda esa unidad en este punto específicamente. Y vamos entonces a caer específicamente a dar un nombre a esa medicina laboral y prevención de infecciones. ¿De qué manera yo tengo que evitar que no solamente es que se me enferme el paciente, sino también evitar que este personal de salud que manipula al paciente, que está frente a un paciente, que de X o Y manera se desenvuelve en ese ambiente hospitalario, cómo este paciente, este colaborador no pase también a ser paciente? Ahí entonces que se establezca esa medicina laboral que está estrechamente vinculada a la prevención de infecciones, ya que los trabajadores de la salud están expuestos a diversos riesgos infecciosos en su labor diaria. Importantísimo, de qué manera ese trabajador, ese colaborador puede estar expuesto, de qué manera ese personal está expuesto. Y ojo, algo muy importante que vamos a ver nosotros también es que no solamente el personal clínico, no solamente el que está en contacto directo con el paciente, el que examina al paciente, también el administrativo también puede tener un problema de salud también en este ambiente hospitalario. Esa persona que de repente no tiene un contacto directo con el paciente, pero que puede llegar a ser también paciente. Así que vamos a ver algo sobre esa salud ocupacional per se de ese colaborador, enfatizando también en esos mecanismos de transmisión de esta infección. Es la transmisión que va a ser por contacto, es la transmisión que va a ser por vía aérea. Importante, ideando, como ya hemos ido diciendo, la estrategia para evitar estas infecciones en este colaborador tipo paciente o este usuario interno, como para dar un nombre, este cliente interno que es cada uno de nosotros, nuestros colaboradores.
Vamos a leer algo fresquito, la guía para el abordaje de la profilaxis post-exposición a infecciones de transmisión sexual y al virus de la inmunodeficiencia humana de tipo ocupacional y no ocupacional. Justamente el día 27 de diciembre del año 2023, hace apenas un añito y pico, 2 añitos, perdón, surgió o se dio, se firmó esta guía que debe ser conocida por todos los colaboradores, ¿verdad? Para que sepamos cuando estamos ante una profilaxis o un accidente o una exposición tipo laboral y una no ocupacional o ocupacional, ¿verdad? Vamos a ir viendo entonces las precauciones estándares, tanto lo que dice la literatura que estamos revisando, así también como lo dice en este caso la guía. Vamos a hacer un estudio consensuado de la misma en donde qué debemos hacer, cómo debemos manejarnos, qué precauciones estándares son importantes, ¿verdad? Y qué pasa si se da después una exposición, en este caso ocupacional. ¿Cuál es específicamente el flujograma que hemos de seguir ante un abordaje por un accidente o por una exposición ocupacional? En este caso, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa esa exposición? ¿Cómo se evalúa esa fuente? ¿Cómo se evalúa la magnitud de la exposición? Para también de igual manera cómo se ejecuta este protocolo, qué hay que hacer, qué exámenes se mandan, qué tratamiento le vamos a dar al paciente, qué profilaxis le vamos a dar a este paciente con el que se accidentaron, este paciente accidentado, perdón, que en este caso es el colaborador de salud. Todo eso lo vamos a ir viendo nosotros, que está establecido en esa guía, y que también lo vamos a ir haciendo un análisis consensuado entre lo que dice la norma o la guía versus lo que tenemos nosotros en la literatura, y que finalmente es importantísimo para que cada uno de los colaboradores, para que cada uno de ustedes también conozcan, porque en un momento determinado también podemos hacer nosotros ese colaborador accidentado, saber cómo nos manejamos. Es importante que cada uno de ustedes genere ese conocimiento, adquiere ese conocimiento y establezca dentro de cada institución en la que ustedes colaboran, establezcan entonces sus protocolos. ¿Para qué? Para que cada uno sepa qué hacer y bajar un poquito la ansiedad que se genera una vez que ha ocurrido un accidente laboral. También veremos específicamente todas esas inmunizaciones y el porqué de las inmunizaciones de cada uno de los colaboradores importantísimos, de los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, los estudiantes de cualquier disciplina que van a rotar dentro del hospital. ¿Por qué vacunas requieren y por qué? ¿Para qué? Para evitar entonces en este caso también las enfermedades infecciosas transmisibles, en este caso en un área hospitalaria. ¿Ok? Vamos a hacer un vuelo también por esos padecimientos transmisibles, desde infecciones del tracto digestivo, desde aquellas, cómo vamos a prevenir esas infecciones respiratorias. Vamos a ver cómo se va a prevenir esas enfermedades infectocontagiosas como la lepra, estos planes de acción o los planes de qué hacer cuando se da un casito de lepra, un casito de ébola, un casito de tuberculosis, un casito, o sea, ver todo eso, cómo se implementando estos protocolos, porque protocolos nacionales existen, pero a usted le corresponde, que le va a corresponder como salubrista dentro de esta institución, adaptarlos a su institución, adaptarlo a su realidad, y específicamente aquí le vamos a dar las herramientas para que usted pueda ir adaptando cada uno de estos plancitos. Esta unidad es una unidad muy ambiciosa, tiene una gran cantidad de información que cada uno de ustedes debe ir absorbiendo y aplicándolo de una vez, absorbiendo y aplicando, porque es una gran cantidad de conocimiento que va a ser necesario para la prevención, que es lo que nosotros buscamos específicamente, ¿verdad? Importante, como les dije. Así como todas estas otras patologías que hemos de ver acá también, vamos a hacer énfasis también en la tuberculosis, vamos a hacer énfasis en esa coinfección, en ese binomio tuberculosis-VIH, en ese manejo, en esa prevención. Vamos a hacer un poco énfasis en la misma, ya que es la principal infección transmisible que tenemos nosotros en Panamá. ¿Ok? Importante también, como hemos venido diciendo, esa vacunación de las enfermedades transmisibles, también importantísima para prevenir no solamente en nosotros, sino también en todo el resto de la población las enfermedades transmisibles. Algo muy importante, algo muy interesante. Vamos a hacer otro paso por todas las infecciones de transmisión sexual. Un gran cúmulo de información,
un, un tema sumamente amplio, así que le vamos a ayudar nosotros para que cada uno de ustedes lean también la normativa nacional para el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual en Panamá, la norma establecida para cómo manejar estas infecciones, ya que vamos a ir pasando por todas ellas, desde las que son por úlceras, desde las que son por secreciones, las que son por contacto, las que tienen llagas, las que tienen verrugas. O sea, vamos a ir viendo todas estas ITS, todas estas ITS, pero orientado en qué? Específicamente en prevención. En prevención, para la orientación en atención, en manejo, en tratamiento, específicamente los invitamos a que lean la normativa nacional, en donde específicamente se habla de cada infección y el abordaje tanto medicamentoso como el abordaje en cuanto a prevención de estas infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Y ese generaremos un poquito algo sobre el impacto. ¿Por qué estudiar las ITS? ¿Por qué estudiar una infección de transmisión sexual? ¿Genera un impacto en salud pública? Claro que sí. Y eso también lo vamos a ir viendo nosotros, ese impacto positivo, ese impacto negativo, de qué manera impacta, ¿verdad? Vamos a verlo en la salud pública de nuestra población. Vamos a estudiar qué factores incrementan el riesgo de contagio. Recuerden que ya dijimos en la primera unidad esa triada epidemiológica, ese agente, ese ambiente, ¿verdad? Vamos a ver esa triada epidemiológica y qué factores inciden para que se dé estas infecciones, desde factores biológicos, que muchas veces pueden ser difíciles de modificar, pero sí factores conductuales, factores sociales, que podamos incidir cada uno de ellos. ¿Para qué? Para poder nosotros evitar la transmisión de una infección de transmisión sexual, para caer finalmente en qué, en medidas preventivas. Vamos a hacer algo interesante. Va a ser una materia, una 2 horitas de esta materia, de esta unidad, sumamente dinámica, porque es amplia, ¿verdad? Es muy amplia y necesitamos meterle dinamismo acá para que podamos ir haciendo nosotros entonces fortalecer el conocimiento de estas medidas preventivas, de medidas de prevención de todas estas infecciones de transmisión sexual, así también como cualquier otra infección transmisible como tal, ¿verdad? Vamos a ver también la epidemiología de esas infecciones de transmisión sexual. Vamos a ver cómo se comportan, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo se ha comportado a nivel mundial, qué cantidad de VIH tenemos, qué cantidad de candidiasis tenemos, qué cantidad de clamidia tenemos, qué cantidad de tuberculosis tenemos, para que veamos cómo inciden específicamente cada una de ellas en el mundo y en la salud pública de nuestra población. Importante también, jóvenes, que también vamos a ver nosotros a una clasificación de estas infecciones, de las bacterianas, por el agente de virales, de protozoarias, por hongos también y parasitarias, para que podamos tener una orientación específicamente hacia el manejo, ¿verdad? Cada una de ellas, hacia antibióticos, antivirales, antimicóticos, para que sepamos nosotros distinguir y poder entonces brindar el tratamiento y el abordaje específico para cada una de ellas. Y finalmente, vamos a ver algo, concepto de enfermedades emergentes, nuevas enfermedades que están surgiendo, ¿verdad? Y el concepto de enfermedades reemergentes. ¿Qué está pasando? Enfermedades que pensamos nosotros que de repente estaban erradicadas y que nuevamente están apareciendo, enfermedades que están apareciendo nuevas, enfermedades que se están fortaleciendo. Entonces, hay que ver nosotros aquí que tenemos que hacer un gran trabajo en la vigilancia epidemiológica de las mismas. Así que vamos a ver de esa respuesta organizada ante esa emergencia y reemergencia de enfermedades, ¿verdad? ¿Qué respuesta está haciendo Panamá? ¿De qué manera estamos haciendo? ¿Cómo vamos nosotros a fortalecer, a unir todo este conocimiento? ¿Para qué? Para poder dar respuesta a estas infecciones transmisibles que día con día están llevando a aumentar la morbilidad y llevando a aumentar la mortalidad en nuestro país. Así que, jóvenes, los invito a que una vez más nos fortalezcamos de esa capacidad de recepción de la información. ¿Para qué? Para que toda esta información que vamos a brindar durante esta unidad sea una información valiosísima, para que vaya creándose ese concepto, esas medidas, estas estrategias de prevención importantísimas para evitar estas infecciones transmisibles en nuestro país, en nuestro Panamá. Bienvenidos y nos vemos pronto. Muchas gracias.